Muy buenas tardes con todos. Damos inicio a la sesión de hoy día jueves con el doctor Oviedo, el curso de procedimientos parlamentarios. Doctor Oviedo, tenga usted una cordial bienvenida. Le damos el pase para el curso de hoy día. Muy buenas tardes, don Víctor. Usted siempre tan amable. Vamos a empezar esta nueva reunión del curso de procedimientos parlamentarios en la bicameralidad. Y evidentemente, antes de empezar, les quiero mostrar mi preocupación por algo. Ya estamos con el curso un tanto avanzado y no sé si ustedes están preocupados por la elaboración del trabajo que deben realizar. Yo no he recibido ninguna llamada o ningún WhatsApp a este respecto, pero digamos que eso me preocupa un tanto, pero no es lo decisivo, sino que quiero llamar la atención de ustedes sobre el poco tiempo que queda, porque si bien estamos casi a la mitad del curso, tenemos prácticamente una semana o 2 semanas más, y este tipo de trabajos no se pueden improvisar, no se pueden improvisar. Así que les ruego pongan atención en esto, un poco más de dedicación para que salgan las cosas bien, y yo deseo que todos los trabajos que ustedes realicen se puedan convertir en artículos y puedan ser publicados. Así que, bueno, los insto a que hagan las acciones necesarias para que sus trabajos lleguen a tiempo. No olviden que los trabajos tienen que ser entregados un día después de finalizado el curso. Aunque si podría esto reformularse, ¿no?, en el sentido de que si el examen de las opciones múltiples es para una fecha posterior, hasta la fecha del examen de opciones múltiples podrían presentar el trabajo si es que fuera posterior, ¿no? Así que son plazos que no son prorrogables, porque con la institución Hans Seidel hay plazos establecidos, y con esos plazos el Parlamento tiene que cumplir, que es un acuerdo ya, que así sea, ¿no? Y hay que honrar no solamente con la palabra, sino también honrar con los hechos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar ahora con el contenido del curso. Antes quisiera situar o resituar nuevamente la materia que vamos a ver seguidamente. Se trata de un curso de procedimiento bicameral, ¿no es cierto? De procedimiento bicameral. Este curso de procedimiento bicameral, ¿no?, se mueve en dos áreas, ¿no?, en el área legislativa y en el área de control político. Son áreas que son fundamentales, pero no exclusivas. En esta área de carácter legislativo, en la cual nos venimos viendo ya varias clases, hemos encontrado que existen hasta 3 tipos de procedimientos, ¿no? El procedimiento legislativo general, ¿no?, que ya hemos tratado; el procedimiento legislativo especial, que también ya hemos tratado; y el procedimiento legislativo en sesiones conjuntas. Es decir, cuando los diputados y senadores, reunidos en un mismo ambiente, ¿no es cierto?, en una misma sesión, ¿no?, se abocan a materias de carácter legislativo, ¿no?, que son de sus atribuciones por un mandato de la Constitución, ¿no? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a empezar, ¿no?, y espero que a terminar, el procedimiento legislativo en sesión conjunta. A este respecto tengo que decirles que tanto el procedimiento legislativo general como el procedimiento legislativo
especial, ¿no?, se desarrolla en dos instancias: la instancia de la Cámara de Diputados y la instancia del Senado, ¿no? Es decir, en los dos órganos de más alto nivel del Congreso. El procedimiento legislativo en sesión conjunta, ¿no?, no tiene esta misma característica. Se desarrolla no sucesivamente, sino concurrentemente, de tal manera que en una sola sesión hay diputados y senadores. En esta sesión conjunta, los diputados y senadores acuden conservando su órgano de origen. Quiere decir que son diputados los que asisten por un lado y senadores por el otro. En esta sesión conjunta no hay congresistas en términos generales. Siguen ellos conservando su identidad de origen orgánico, porque pertenecen a la Cámara de Diputados y pertenecen al Senado. En esta sesión conjunta, ¿no?, el procedimiento se inicia con un quórum que se establece en razón justamente de esta diferencia. Hay el quórum de diputados y el quórum de senadores. Ambos quórums, ¿no es cierto?, es decir, el número de diputados para la Cámara de Diputados y el número de senadores para la Cámara de Senadores, se procede a la sesión conjunta. Si no hay el número suficiente para hacer quórum en una de las dos cámaras, no puede haber sesión. Y en cuanto a las votaciones también son separadas. La votación de diputados por un lado y la votación del Senado por otro. Pueden ser votaciones de carácter mayoritario, pueden ser votaciones de carácter unánime, pueden ser votaciones que se requieran de mayorías calificadas, pero se realizarán primero en una cámara y después en otra cámara. Si hay disidencia en las votaciones entre las cámaras, ¿no es cierto?, sencilla y únicamente no hay acuerdo, salvo que, ¿no es cierto?, se recurra a la institución que estos, podremos verlo en un curso sobre organización del Parlamento, que se llama la institución de la conferencia, para saldar, ¿no es cierto?, para tratar de superar, ¿no es cierto?, estas deficiencias, ¿no?, estas no concordancias, ¿no?, estas diferencias que no permiten establecer una versión final de lo que están tratando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en sesión conjunta. Entonces, si miramos así, la bicameralidad se mantiene en las sesiones conjuntas justamente porque hay diferencias de quórum, justamente porque hay diferencias en la votación y justamente, ¿no?, porque, ¿no?, al haber esas diferencias, ¿no?, los diputados y senadores no pierden identidad respecto de la pertenencia a sus cámaras. Acá el quórum, para decirlo de manera negativa, es decir, en el sentido opuesto, ¿no?, de manera negativa, no se hacen sobre la base de 190 congresistas, ni se hace sobre la base de 190, ni la votación se hace sobre la base de 190 congresistas. Las votaciones y el quórum se establecen sobre la base de 130 diputados, como dice la Constitución, y de 60 senadores por separado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una sola instancia, pero de resolución bicameral. Quórum y votación de la Cámara de Diputados, quórum y votación del Senado. La siguiente lámina, por favor, Delia. Las materias de las cuales trata la sesión conjunta de diputados y senadores, yo no voy a hablar de sesión de Congreso, eso me parece un error.
De sesión conjunta de la Cámara de Diputados y de Senadores, las materias de que trata son el presupuesto general de la República, la cuenta general de la República, la autorización de empréstitos dentro de los que se incluye, ¿no es cierto?, dentro de los que se incluye, ¿no?, la autorización para transferencias de partidas, habilitaciones, etcétera, ¿no? El ejercicio del derecho de amnistía, ¿cierto?, y la demarcación territorial. Estas son las materias. Están señaladas ellas en el artículo 102 de la Constitución. Si se mira bien estas materias a la luz de lo que he dicho con anterioridad, ¿no es cierto?, aquí no se trata de un tercer órgano que absuelve estas materias, ¿no es cierto?, sino que se trata de una instancia en la cual confluyen diputados y senadores para tratar justamente estos temas. Según el artículo 102 de la Constitución, estas son las materias y son las únicas materias, según el artículo 102 de la Constitución, de las que trataría la reunión conjunta de diputados y de senadores. Esto, por supuesto, va a ser motivo de una reflexión posterior, pero esto es lo que manda el artículo 102 de la Constitución. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que estas materias se tienen que mover en un ámbito en el cual el procedimiento sea un procedimiento bicameral. Y sea un procedimiento bicameral aplicado a esa instancia, ¿no? No es el procedimiento sucesivo, primero la Cámara de Diputados y después el Senado. No es el procedimiento, ¿no es cierto?, exclusivo y excluyente por el cual la Cámara de Diputados tiene materias de control político, que no es el caso de ver ahora, que son exclusivas y excluyentes, ¿no es cierto? Y el Senado también son exclusivas y excluyentes, solamente las puede atribuir el Senado, ¿no es cierto? En consecuencia, ¿no?, no se trata de materias exclusivas y excluyentes, ni de materias de tratamiento sucesivo, sino de materias de tratamiento concurrente. Alguien ha levantado la mano, pero no he logrado. Marta Costa, me parece que es, ¿no?, que ha levantado la mano, ¿no? Sí, Marta, dígame. Marta, dígame usted. Sí, buenas noches. Ya, solamente para decirle, ¿no sería conveniente, en vez de decir sesión conjunta, decir sesión de Congreso? Porque como tenemos la aprobación de las tres resoluciones legislativas, que es la 04, 05, 06, entonces la que corresponde es la 04, y un poco decir sesión conjunta, que es efectivamente que manteniendo la identidad, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero esa precisamente conjunta es Congreso, entonces de repente no sería mejor decir Congreso para estar alineados con la resolución legislativa. Eso es todo, disculpa. No, qué ocurrencia. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Y es una pregunta muy pertinente, ¿no? Si se trata de un alineamiento terminológico, no tengo absolutamente ningún problema. Pero la naturaleza jurídica del Congreso, pongan atención en esto, la naturaleza jurídica del Congreso no es la naturaleza de la sesión conjunta de diputados y senadores. Lo digo de otra manera. La sesión conjunta de diputados y senadores no es la reunión del Congreso. Yo voy a referirme a la reunión del Congreso en razón de no causar problemas, pero hay una crítica. En el procedimiento parlamentario, en esta instancia, se habla del presidente del Congreso. Pregunta, ¿el presidente del Congreso dirige las sesiones? ¿Existe presidente del Congreso? En un régimen bicameral, ¿existe presidente del Congreso? La pregunta parece ser muy radical, pero reflexiónela. El hecho de que el presidente del Senado se haga cargo de las sesiones conjuntas y al siguiente año el presidente de la Cámara de Diputados se convierta en titular de la administración de las sesiones conjuntas y también de la organización, ¿no es cierto?, de las agendas y de todo esto,
con su correspondiente oficial mayor, tal como dicen los reglamentos, los hace presidentes del Congreso. ¿Existe el órgano Congreso? Como denominación sí, pero como naturaleza jurídica no existe. Entonces, si se trata esto viene, por supuesto, desde la Constitución, ¿no? Desde la Constitución. Yo hice una aseveración un poco definitiva, ¿no? Diciendo que yo no me voy a referir al Congreso, sino me voy a referir a esta instancia de sesión conjunta de diputados y de senadores, porque referirse al Congreso significa de que existe una instancia y un órgano que gobierna la Cámara de Diputados y el Senado, y eso no es posible en la bicameral. La mente bicameral no, o sea, una mentalidad bicameral no puede aceptar que haya una tercera cámara, no puede aceptar que haya una tercera cámara. El artículo 90 de la Constitución dice que existen solamente dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Gerardo Montenegro tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Solo quería comentar que el artículo 80 de la Constitución establece que el ministro de Economía y Finanzas sustenta ante la Cámara de Diputados y el Senado reunidos en Congreso de la República el pliego de ingresos. Este artículo 80 hace referencia que cuando ambas cámaras están reunidas, hace alusión a en Congreso de la República, o sea, el término es en Congreso. Entonces, yo creo que el utilizar esa terminología que también creo que se ha desarrollado en los reglamentos es viable, ¿no? Porque ya está dentro del texto constitucional. Claro. El tema es que no va a ser problema por el tratamiento, pero desde el punto de vista teórico, yo puedo referirme al Congreso, no hay ningún problema, pero está dejando una estela de la existencia de un órgano, de un tercer órgano que no existe. Eso en la reforma no ha estado bien pensado. Doctor, solamente para acotar, cuando uno ve los reglamentos, claro, las votaciones son separadas, y si se entendería que fueran, ahí podríamos hablar de un tercera cámara, póngalo así, ¿no? Pero al ya tener las votaciones separadas, se está respetando propiamente el fuero de cada cámara, ¿no? Porque ya de alguna manera tiene la manifestación de una de ellas en una votación que tienen que tener la posición de todo el colegiado, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta eso, es viable utilizar el término que el artículo 80 y creo que otro artículo más de la Constitución establece en Congreso, ¿no? En alusión cuando ambas cámaras sesionan de manera conjunta. Sí, y algunas veces se utiliza también el pleno del Congreso. ¿Pleno respecto de qué? ¿Pleno respecto de qué? ¿De la comisión bicameral? Porque el pleno se establece respecto a la comisión. Hay varias incongruencias, ¿eh? Ustedes están tratando de solucionar un tema por una vía de interpretación que puede ser muy lícita, pero denominar a un órgano de una manera no correspondiente, ¿no es cierto?, no exime de que esa denominación no sea propia. Claro, o sea, mira, por ejemplo, sí, lo último, porque si no, nos quedamos discutiendo sobre este punto. No, solo para argumentar, el artículo 81 también, el Senado y la Cámara de Diputados reunidos en Congreso se pronuncian en un plazo que vence el 30 de noviembre. Esto en alusión a la Cuenta General de la República, ¿no? Entonces, en diferentes artículos ha dado esta consonancia, esta concordancia entre la normativa para que se entienda reunidos en Congreso cuando ambas cámaras se juntan, ¿no? Ahora, que sea diferente quizás a la del 7-9, igual es una terminología que ya se va a tener que aplicar porque está en el texto constitucional, ¿no? Claro. El que esté en el texto constitucional en un curso como este no nos exime de crítica. Ahí para mí hay una inconsistencia. Pero bueno, desde un punto de vista o desde el otro, ¿no?, para efectos del curso, que no va a permitir solucionar este problema, aun cuando esté planteado como tal,
sigamos para adelante y yo utilizaré el término Congreso, pero a mí me parece que la confusión entre el Congreso como institución y Congreso como órgano se produce justamente, y aquí va a haber problemas, porque examinen ustedes el reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, que funciona como un órgano. El reglamento, justamente en razón de esta idea de Congreso, es que se ha ideado el reglamento del Congreso que funciona como un órgano. Ya el doctor José Abanto ha mostrado, José Abanto del Congreso, del Congreso, que fue oficial mayor, y que todavía está trabajando en el Congreso, ha establecido sus reparos, ¿no es cierto?, sus reparos sobre un tratamiento de esta materia que no debía haber sido tan orgánico, según sus palabras, sino que debía haber sido más bien funcional. No sé qué ha querido decir con esto, pero lo que sí ha querido significar es que este tratamiento está dando lugar a que se exista un tercer órgano que no está contemplado en la Constitución. Yo solamente les doy argumentos, también les doy mi posición a este respecto, pero este es un tema que tiene que ver con un curso de organización más que con un curso de procedimiento, ¿no?, de organización del Parlamento. Allí hay incongruencias y con todo respeto, sí, con todo respeto les digo que no se puede considerar la Constitución como algo dado y perfecto, ¿no? No se puede. Allí hay incongruencias. Y hay incongruencias a veces muy serias, ¿no?, que llevan a incompatibilidades entre normas, ¿no? Bueno, pero ya ese es otro tema de derecho constitucional que no tiene que ver con derecho parlamentario. Bueno, entonces en el Congreso de la República, reunido en Cámara de Diputados y Senado, se observan estas atribuciones referidas al presupuesto general, a la cuenta general, a la autorización de empréstitos, al ejercicio del derecho de amnistía, al ejercicio de demarcación territorial, ¿no? Estas son las atribuciones de carácter legislativo que tiene el Congreso reunido en sesión conjunta de diputados y de senadores, ¿no? La siguiente, por favor, Delia. El procedimiento, tal como se está dando, ¿no?, y tal como ha sido señalado tanto en la Constitución como en los reglamentos, es un procedimiento que ha privilegiado mucho el tratamiento del presupuesto, ¿no?, el tratamiento del presupuesto. Entonces, no así el tratamiento, por ejemplo, de la ley de endeudamiento y de la ley de equilibrio financiero, ¿no?, que están como subsumidos dentro de la ley de presupuesto, ¿no? Después se dice, esto lo vamos a ver también con detalle, ¿no?, que digamos, el tratamiento de estas atribuciones, en cuanto a materia económica se refiere, sigue más o menos las atribuciones, sigue más o menos el procedimiento de la ley, el procedimiento establecido para la ley de presupuesto, ¿no? Y por otro lado, no queda claro, como ya voy a tratar de demostrar, cuál es el procedimiento que se daría para los casos de la ley de amnistía y de la ley de demarcación territorial. En el procedimiento referido a la ley de presupuesto, que por supuesto voy a sintetizar, ¿no? Se dice que dentro de las 48 horas de presentado el proyecto de ley de presupuesto, de la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el 30 de agosto, se convoca una sesión respectiva para la fundamentación por el Premier y por el ministro de Economía. Se dice que esta fundamentación no excede los 60 minutos y debe referirse, ¿no es cierto?,
tanto a las prioridades como a las fuentes de financiamiento. Es decir, es una exposición focalizada, ¿no? A esta le sigue un debate en que intervienen solamente los grupos parlamentarios, ¿no es cierto?, del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Y concluido el debate, los proyectos son publicados en El Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto. En cuanto a los plazos para la entrega, están claramente determinados en la Constitución, ¿no? La exposición que no exceda de 60 minutos, yo creo que tiene que ser manejada con un criterio de amplitud por parte de quien dirige el debate en la sesión conjunta, ¿no? Y podría ser un término de referencia, pero no un término que sea estrictamente aplicado, porque las exposiciones sobre estos temas son exposiciones complejas, ¿no? Y que requieren muchas veces de explicaciones que pueden exceder los 60 minutos de los cuales se está hablando en el reglamento del Congreso, ¿no? Lo que me llama la atención es que solamente puedan intervenir los voceros de los grupos parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados. Me parece que la intención de esta norma es que fijen posición sobre el proyecto de ley de presupuesto, que de repente pueden desconocer, pero más bien tendría que ser una toma de posición respecto de las exposiciones de los señores ministros, del señor presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Por ahí el tema, digamos, no ofrece mayores problemas. Pero, ¿qué sucede si los grupos parlamentarios son los mismos en la Cámara de Diputados y en el Senado? Vamos a suponer que el grupo Sociedad Popular, ¿no?, para inventar un nombre, tenga un grupo de diputados y tenga el correspondiente en la Cámara de Senadores. ¿Van a hablar dos veces? O sea, el mismo grupo parlamentario, pero con representación en diputados y en senadores, van a hacer uso de la palabra indistintamente de la existencia de uno o del otro, ¿no? Eso es algo que debía ser solucionado en la vía reglamentaria, ¿no? En la vía reglamentaria. Y por otro lado, la tendencia en todos los reglamentos es dejar que quien dirige la sesión, con antelación o durante la sesión, si es necesario, establezca los tiempos, ¿no? Porque tampoco están señalados los tiempos. Ahora, la conclusión del debate, yo no sé si hay debate, sencillamente hay tomas de posición, ¿no? Concluido el debate, los proyectos son publicados en El Peruano y derivados a la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esta Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no?, es la única comisión bicameral que tiene fundamento constitucional. Verán ustedes en los reglamentos, ¿no es cierto?, otras comisiones bicamerales, ¿no?, que ya vamos a tocar ese punto. Pero esas comisiones bicamerales no tienen un origen constitucional, sino que tienen un origen legal, porque el reglamento tiene fuerza o naturaleza de ley orgánica, ¿no? Entonces, hay algunos casos en los cuales esta Comisión Bicameral de Presupuesto se llama en los reglamentos Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General, denominación que no existe en el texto constitucional, de tal manera que se realiza una modificación de las atribuciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto por la vía reglamentaria. Esto es inconstitucional. Si se crea por la vía reglamentaria una Comisión Bicameral para la Cuenta General, estaría muy bien.
Esa sería una comisión bicameral creada por la vía reglamentaria, y esto no habría absolutamente ningún problema. Pero no se puede decir que existe una comisión bicameral de presupuesto y de cuenta general cuando en la Constitución solamente se habla de una comisión bicameral de presupuesto. La siguiente lámina, por favor. Estas acotaciones, son acotaciones, muchas de estas normas se encuentran en la Constitución, o sea, algunas de ellas requerirían de una reforma constitucional, pero la referida a la Comisión Bicameral de Presupuesto no se puede tomar como natural si es que se ha creado la Comisión Bicameral de Presupuesto y de Cuenta General, ¿no es cierto? Y de Cuenta General por la vía reglamento. Ahora, lo que dice los reglamentos, lo que dicen los reglamentos, ¿no? Es que las sesiones de la Comisión Bicameral son públicas. Esto significa que no existe la posibilidad de que hayan sesiones reservadas ni secretas de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Mientras se esté tratando el presupuesto, todo el tratamiento por parte de la Comisión Bicameral es público. Dicen también los reglamentos de que es obligatoria la participación de las autoridades, ¿no es cierto?, que son requeridas por la Comisión. Más aún, dice que el ministro de Economía y Finanzas debe estar presente en la comisión, dice, no dice puede, no, debe estar presente en la comisión para absorber los interrogantes, ¿no es cierto?, planteados por los diputados y senadores. En debate la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no es cierto?, para tratar el presupuesto general de la República, tiene que estar el ministro de Economía y Finanzas presente. Ahora, siguiendo, digamos, el tratamiento de las comisiones ordinarias, ¿no es cierto?, se establece que la Comisión Bicameral de Presupuesto adopta sus acuerdos por mayoría simple. Esto tiene razón de ser, ¿ah? Esto tiene razón de ser. Yo en un primer momento pensé, ¿cómo puede adoptar la Comisión Bicameral de Presupuesto un acuerdo sobre el presupuesto, ¿no es cierto? O sea, aprobar su opinión acerca del presupuesto con una mayoría simple, ¿no? Y después me percaté que sí, que era interesante que se planteara así, porque la Comisión Bicameral de Presupuesto no aprueba nada. La Comisión de Presupuesto no causa estado. La Comisión de Presupuesto vierte opinión ilustrativa, ¿no?, del Pleno del Congreso, para el Pleno del Congreso. Esta posición es una posición que vale para cualquiera de las comisiones ordinarias, ¿no es cierto?, y también debe valer para la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no? De manera tal que el dictamen de la Comisión de Presupuesto puede ser aprobado por el Pleno con o sin modificaciones. Y de hecho hay modificaciones, sobre todo las disposiciones complementarias, porque se van introduciendo disposiciones complementarias a lo largo del debate, no solamente en las comisiones, sino también en el Pleno. Y además puede desaprobar el dictamen de la Comisión de Presupuesto, de esta Comisión Bicameral de Presupuesto. El Pleno tiene esa atribución, el Pleno del Congreso. Entonces, la mayoría simple alude a esta naturaleza, a esta manera de ser del proceso de dictaminación, ¿no?, de la ley de presupuesto, ¿no?, del proyecto de ley de presupuesto. Y es muy interesante la precisión que se hace respecto a que los dictámenes no pueden contener disposiciones, ¿no es cierto?, que estén, que no sean de materia propiamente presupuestal. Y esta precisión se dio porque en presupuestos anteriores se intentó, y algunas veces se logró, introducir normas de carácter no presupuestal,
Es decir, normas que tuvieran más bien un carácter de políticas institucionales o de políticas gubernamentales o de propuestas de políticas que diera el Poder Ejecutivo, que diera el Poder Legislativo, lo cual implicaba, ¿no es cierto?, muchas veces un cambio en los criterios de distribución del gasto, para evitar, digamos, que hubiera estas normas de carácter no presupuestal. Aquí hay una disposición que obliga, ¿no es cierto?, a la Comisión Bicameral de Presupuesto, ¿no?, a no pronunciarse sobre normas que no tienen un carácter estrictamente presupuestal. Aprobado el dictamen, por una votación separada de la Cámara de Diputados y del Senado, cada uno con su mayoría simple, ¿no? El dictamen es remitido por 7 días para su publicación y seguramente el procedimiento es ir a la Oficialía Mayor para que ésta indique la publicación, ¿no? Y después de esos 7 días seguramente se pasará a la sesión plenaria. Y digo seguramente, porque los 7 días de publicación no obligan a quien preside el Congreso en ese momento, ¿no es cierto?, a convocar a una sesión antes, ¿no es cierto?, de los 7 días, ¿no? Puede hacerlo después, ¿no? Y ese después puede implicar una serie de coordinaciones que requieran que la sesión sea postergada y no se haga de manera inmediata. La siguiente lámina, por favor, Delia. Doña Marta Acosta, tiene usted el uso de la palabra. Muy brevemente, solamente para preguntar si el Congreso tiene mesa de partes, porque en la lámina anterior se dijo que el proyecto del presupuesto de endeudamiento y equilibrio financiero ingresa a la presidencia del Congreso. Entonces, si es concurrente el procedimiento y si es alternada a la presidencia, mi pregunta es si el Congreso como tal tiene mesa de partes para que reciba todos los años estos 3 proyectos del Ejecutivo. Esa es una pregunta importante, y también yo había hecho una afirmación en clases anteriores que la única mesa de partes establecida para la presentación de proyectos de ley, indiferentemente de si van a sufrir el procedimiento sucesivo o el procedimiento concurrente, era la mesa de partes de la Cámara de Diputados. Y me reafirmo en eso. ¿No? La mesa de partes de la Cámara de Diputados siempre fue la mesa de partes de la reunión conjunta de diputados y de senadores, lo que se llama el Congreso. Ahora, siempre lo fue, ¿no? En consecuencia, no hay absolutamente ningún problema. Es que el proyecto de presupuesto se presenta, ¿cierto?, a la mesa de partes de la Cámara de Diputados, y ya la mesa de partes de la Cámara de Diputados llevará ese presupuesto al oficial mayor, y el oficial mayor lo hará llegar al presidente de la Cámara de turno para manejar las sesiones del Congreso. Entonces, solamente hasta ahora se ha buscado una sola mesa de partes, y en el reglamento del Congreso no se dice nada a este respecto. Nada a este respecto. Gracias. Ahora, digamos lo que hemos señalado son algunos criterios relacionados con las sesiones referidas al tratamiento del presupuesto, ¿no? Pero en cuanto al procedimiento propiamente dicho, ¿no?, se pone en debate el dictamen de la ley de presupuesto, ¿no?, emitido por la Comisión Bicameral, y
lo primero que hay que hacer es darle la palabra al presidente de la comisión bicameral. Ustedes me dirán, ¿quién es el presidente de la comisión bicameral? ¿No? Y parece ser que, según y digo parece porque no hay norma específica al respecto, parece ser que el presidente de la comisión bicameral, la presidencia de la comisión bicameral será asumida, ¿cierto?, por el diputado que senador, ¿no?, presidente de turno, ¿cierto?, presidente esté ejerciendo lo que se llama la presidencia del Congreso. Este presidente no se sabe cómo va a ser elegido por el grupo de diputados o de senadores a los cuales le corresponda, ¿no es cierto?, determinar quién es el presidente, no se sabe. No hay normas al respecto. No hay normas al respecto. Pero en todo caso, tiene que haber y ese presidente tiene que sustentar el puesto de la comisión bicameral, ¿cierto? Perdón, me distrae que tengan los teléfonos abiertos, ¿no? A ver, Delia, si te puede hacer eso, ¿no? Los micrófonos, ¿no?, abiertos. Entonces, Ya lo sabe, doctor, pero a veces quieren hacer preguntas y por eso que ya están abiertos, disponibles para que puedan hablar. Claro, pero está bien, déjelos abiertos, pero el problema es que cuando una persona se pone a charlar con la otra acerca de asuntos que no tienen que ver con el curso, ¿no?, no está interviniendo, ¿no? O sea, está Así es, interviniendo. doctor. Sí, Sí, que por favor apaguen sus micrófonos. Solo los que levantan la mano pueden prender su micrófono. Gracias. Eso me parece una muy buena decisión. Muy bien. Entonces, me proyecta, por favor, el PowerPoint. Bien. Entonces, puede sustentar, ¿no?, el presidente de la comisión. Ahora, esta sustentación, ¿no?, es una sustentación que tiene que estar dentro de los límites, establecidos para tratar la materia presupuestal. Es decir, la Comisión Bicameral de Presupuesto, cuando emite su dictamen, tiene que hacerlo sobre materia estrictamente presupuestaria. Pero aquí hay un tema que ha quedado como subsumido, ¿no? Dictaminar la ley de presupuesto, ¿no?, significa también ya, o implica también ya haber dictaminado la ley de endeudamiento y la de equilibrio financiero, porque no se dice nada acerca de eso, ¿no? Más aún, en el debate, en los debates, si ustedes observan el diario de los debates, ¿no?, no hay mayor alusión, sino una alusión pasajera a la ley de endeudamiento y a la ley de equilibrio financiero. Y parece ser de que se entiende, ¿no?, que si el presupuesto está bien, entonces la ley de equilibrio financiero y la ley referida al endeudamiento, ¿no es cierto?, ya están correctas, ¿no? Están correctas. No hay por qué debatirlas, y entonces, ¿por qué se presentan 3 proyectos de ley diferentes? Luego de esta sustentación que hace el presidente de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión Bicameral de Presupuesto, interviene el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía, y el ministro de Economía tiene que fundamentar su posición frente al dictamen. Este es un momento muy interesante de la dinámica parlamentaria relacionada con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y entonces, el ministro, que ha participado evidentemente en los debates, ¿no?, se entiende que tiene una visión clara de cuáles son los elementos confluyentes y cuáles son los elementos de diferenciación, ¿no?, que existen al interior de la Comisión Bicameral de Presupuesto y que están implicados en el dictamen,
¿no? Entonces, el ministro de Economía tiene que mirar este asunto, ¿no?, como un equilibrio entre los ingresos y egresos, entre la necesidad de endeudamiento, ¿no? Y de ver cuáles son los criterios que pueden o no estar poniendo obstáculos al equilibrio financiero. En la Constitución se da un procedimiento verdaderamente engorroso, ¿no?, de durante el debate de la comisión del dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, porque aparte de estas intervenciones, que son las intervenciones de cajón, como se dice, que son inexcusables, ¿no?, la Constitución dice que cada ministro hace uso de la palabra para sustentar, ¿no es cierto?, los pliegos de egresos de su sector, ¿cierto?, y previamente sustenta los resultados y metas de la ejecución del presupuesto, ¿no?, del año anterior y los avances en el ejercicio del presupuesto ejecutado. Cada ministro, o sea, 18 ministerios, hacen un balance, ¿no?, y miran la proyección. La pregunta es, ya está bien, es una disposición constitucional, ya, está bien, hay que cumplir con ella. Se incumpliría con esta disposición si es que estos señores se presentaran ante la Comisión Bicameral de Presupuesto en todo el tiempo del debate que hay desde el 30 de agosto hasta el 15 de noviembre, si se presentaran, ¿no es cierto?, y debatieran acerca de estos asuntos, y que después, ¿no es cierto?, del debate, las grabaciones hechas en la comisión fueran trasladadas a los respectivos congresistas, se incumpliría esto. Los ministros deben estar presentes durante el debate de la ley de presupuesto, y en consecuencia los congresistas ya informados podrían decir, ¿saben qué? Nosotros hemos visto la parte referida a, qué sé yo, el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tenemos estas observaciones, etcétera, etcétera. Podría darse el caso, porque verdaderamente tratar así el presupuesto en una sesión conjunta, ¿no es cierto?, donde al final se va a tener que votar, ¿no? Se va a tener que votar si se aprueba o si no se aprueba, es aprobar el proyecto de ley de presupuesto por la vía del agotamiento. Ya han hablado 18 ministros. Después le toca al presidente de la Corte Suprema, le toca al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la Nación, al presidente del Tribunal Constitucional, todo en una misma sesión. Y entonces va a llegar un momento en el cual, bueno, está bien, ¿en qué momento está el debate? Después de haberse agotado psicológicamente a la representación nacional, ¿cierto? La representación nacional, después de haber escuchado, ¿no es cierto?, a 22 personas fuera del ministro de Economía, ¿cierto?, por 15 minutos cada uno, si es que son 15 minutos, ¿no? Entonces llega un momento en que dicen, bueno, vamos a iniciar el debate, y el debate se extenderá pues hasta la 1, 2 de la mañana, con esa fórmula rara que hay de parar el reloj para que se diga que estamos en el día anterior, ¿no? Y se votará lo que esté ahí. A mí me parece que esto fue pensado con la intención de que el proyecto de presupuesto dictaminado en la comisión, ¿cierto?, no sea tocado en los aspectos que son esenciales, y que el Parlamento encuentre una seria limitación para poder modificar algo, ¿no?, de la ley de presupuesto. O sea, los congresistas cuando intervienen se refieren a cuáles son los criterios de distribución del gasto. Los congresistas cuando intervienen se refieren a cuáles son los criterios para priorizar una circunscripción territorial sobre otra. Los congresistas cuando intervienen se refieren a si los montos destinados, ¿no es cierto?, han venido por la vía del endeudamiento o han venido por la vía de los recursos adquiridos por
por la vía impositiva, no pasa eso. Lo que está debajo de todo es: colocan mi partida acá para tal obra, colocan mi partida acá para tal otro, porque por eso se mueven mucho las disposiciones complementarias, ¿no? Durante todo el debate, ¿no? Si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, este agotamiento que hay, es evidente que no se puede tocar la ley de presupuesto ni ponerla en cuestión. En Estados Unidos, el presupuesto lo aprueba el Congreso, no interviene el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿y por qué no interviene? Porque el presupuesto, porque el Congreso debate, critica el proyecto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hace valer su posición frente a esto. Yo he tenido ocasión de estar en varios debates de la ley de presupuesto, ¿no? Y en uno de ellos, como especialista en técnica legislativa, me enviaron al meollo del asunto. Estaba la vicepresidenta, la viceministra, que era la que manejaba las coordinaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y estaban una serie de asesores ahí. Entonces yo revisaba el texto, ¿no?, en la parte inicial, etcétera, y decía: aquí hay un problema porque se va a entender esto. Usted no toque nada. Acá no se modifica nada, no se modifica una coma. Y yo decía: ¿por qué me han enviado acá? Y me acuerdo que con la persona que fui, que trabaja ahora en técnica legislativa y cuyo nombre ahorita se me va de la mente, decíamos: ¿para qué nos han enviado? No querían que tocaran una. Y el Ministerio de Economía y Finanzas va a la discusión del presupuesto, ¿no es cierto?, con ese ánimo, no de dialogar, sino de decir: esto no me lo tocan, ¿no es cierto?, esto queda así, de ninguna manera el Parlamento me va a tocar. O sea, ellos no van a dialogar con los congresistas para que digan: saben que esto de acá no va, esto de acá, fíjense. No, ellos no van en ese plan, ellos van en el plan de, pueden dialogar, pero van en el plan de dialóguese lo que se dialogue, a la hora de las decisiones no tienen que ser de tal manera que esas partes que a ellos les interesa, que son intocables, no se toquen. Y muchas veces el Parlamento, ¿no?, puede hacer objeciones a la ley de presupuesto que no sean de agrado del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto está diseñado para eso, no, o sea, para el agotamiento, para no, no permitir de que hayan acciones que puedan dificultar, ¿no es cierto?, la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto que fue diseñado así hace 30 años, no se ha conservado durante todos estos años, porque aquí el presupuesto a la larga, ¿no?, lo aprueba el Poder Ejecutivo, ¿no?, y el Parlamento no da sino formalidad de eso, ¿no?, formalidad de eso, porque no tiene posibilidades reales de discutir los criterios de distribución del gasto, que son fundamentales. Continuemos. Entonces, aquí, digamos, concluidas todas estas sustentaciones, intervienen los senadores y diputados según las reglas definidas por la Junta de Portavoces. Pongan atención en esto, ¿eh? Este órgano llamado Congreso, ¿no? Este órgano llamado Congreso, en fin, ¿no? Tienen una mesa directiva de la Cámara de Diputados y el Senado, las dos se juntan. Miren el reglamento del Congreso, las dos se juntan y dicen las reglas para el debate durante la sustentación el debate del dictamen, ¿no es cierto?, van a ser las siguientes, ¿no? Ya se sabe que tiene que intervenir el ministro, ya se sabe que va a sustentar el presidente de la Comisión de Presupuesto, etcétera, 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 ¿no? Y eso ya se sabe. Pero las reglas del debate, cuántos minutos, cuántos no, cómo se va a distribuir, etcétera. Eso lo hace la Junta de Portavoces. Y a la Junta de Portavoces le corresponde siempre esto en la Cámara de Diputados y en el Senado. También le va a corresponder, ¿no es cierto?, en esa cosa que, no esa cosa, sino en ese ente llamado Congreso.
¿no? Entonces, y entonces ahí se juntan la Junta de Portavoces y determinan cuál va a ser el procedimiento para el debate, propiamente dicho, ¿no? Aquí el tema es que a lo largo de todos los reglamentos, el reglamento del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, es la Junta de Portavoces la que determina, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los tiempos de intervención en los plenarios, ¿no es cierto?, en las sesiones plenarias, ¿no? Entonces, esa misma lógica se mantiene para esta reunión del Pleno del Congreso, ¿no? Esta reunión del Pleno del Congreso. Entonces, ellos determinan cuáles son los tiempos y sobre eso intervienen los señores congresistas, diputados y senadores, ¿no? Bueno, al concluir este debate, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, en representación del Poder Ejecutivo, agarra y dice, ¿saben qué? Estamos de acuerdo con lo establecido en el dictamen, hace algunas atingencias, ¿no? Y después de hacer algunas atingencias, se da por cerrado, ¿no es cierto? Se da por cerrado el debate, ¿no? Y se procede a votar, ¿no? Pero es interesante. Aquí se ha debatido la ley de presupuesto y se va a votar la ley de presupuesto. No se ha debatido la ley de endeudamiento ni la ley de equilibrio financiero y se va a votar la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero. La siguiente lámina, por favor. Es interesante porque lo que no está debatido y está como subsumido, ¿no?, se aprueba tanto como lo que ha sido debatido. O sea, se aprueba de igual manera como lo que ha sido debatido. Se aprueba con el voto favorable de la mitad más uno del número legal de miembros contabilizado por separado. Este procedimiento implica una votación de la Cámara de Diputados que tiene que tener la mitad más uno del número legal de miembros, ¿no?, y la mitad más uno del número legal de miembros también del Senado. ¿Qué pasa si no se consigue esta votación calificada en ambas cámaras? Se consigue en diputados pero no en el Senado, se consigue en el Senado pero no se consigue en la Cámara de Diputados. No hay ley de presupuesto, ¿no es cierto? Y en sus casos también no hay ley de equilibrio financiero ni ley de endeudamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Tenemos dos vías, ¿no? La primera vía es que el presidente quien preside la sesión diga, señores, dado que acá hay un impasse, se cita a conferencia y se reúne con el presidente de la colegisladora, ¿no es cierto?, ¿no? Y al reunirse con él dice, bueno, vamos a designar a fulano, sultano, mengano para la comisión de conferencia. Se ponen de acuerdo, y si hay acuerdo, entonces lo transmiten a las partes, y las otras partes anuncian el acuerdo, se va a una nueva votación y se consigue la mayoría de la mitad más uno por ambas cámaras. Porque hay un acuerdo. Si no hay acuerdo, entonces quedan las cosas como están. Y aquí se envía, si el proyecto es aprobado, se envía al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, antes del 15 de noviembre, ¿no?, porque va a entrar en vigencia el 1 de enero, ¿no? Y si no hay acuerdo, se envía también al presidente de la República, quien promulga el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y lo promulga y lo envía a publicar, ¿no es cierto?, mediante decreto legislativo. Digamos, con esto concluye el procedimiento de la ley de presupuesto, con las acotaciones que yo he señalado, ¿no? Pero al mismo tiempo, con la posibilidad de que el mecanismo de representación, fíjense bien que este es un asunto de carácter político, ¿no?
de política institucional. El mecanismo de representación no está claramente determinado, porque no hay posibilidad real de que los congresistas se enteren, ¿no es cierto?, dado el tipo de procedimiento que hay, no se enteren de las profundidades, ¿no es cierto?, de las articulaciones que tienen lo que ven como un documento. Entonces, yo me reafirmo en que este tipo de procedimiento lo que da es formalidad a la aprobación de la ley de presupuesto por el Parlamento, ¿no es cierto?, ¿no? Pero no da, no lo hace de una manera, ¿no?, que pueda decirse que ha favorecido la representación, ¿no es cierto?, por medio de los congresistas para debatir con seriedad el plan económico que está a la base de la ley de presupuesto. Entonces, esto es en cuanto al procedimiento de carácter presupuestal, ¿no? Que, vuelvo a insistir, deja de lado el debate respecto a la ley de endeudamiento y a la ley de equilibrio financiero, ¿no? Y sin embargo, en el caso de que haya confluencia de pareceres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no es cierto?, pueden ser aprobados sin haber sido debatidos, ¿no? El proyecto de ley de equilibrio financiero y el proyecto de la ley de endeudamiento. La siguiente lámina, por favor, Delia. Ahora hablemos de la cuenta general, ¿no? Hablemos de la cuenta general. Pues podemos ir a la siguiente, Delia. ¿Qué es la cuenta general? ¿No? La cuenta general es un informe de cómo se ha llevado adelante el gasto presupuestal, ¿no? Eso es lo que se entiende, ¿no es cierto? Por supuesto que yo creo que al haberse presentado y aprobado conjuntamente el gasto presupuestal, la ley de presupuesto, con la ley de equilibrio financiero y la ley de endeudamiento, algo habrá, ¿no es cierto?, en ese informe referido al gasto. Presenta la cuenta general de la República. En la Constitución se dice que la cuenta general de la República, acompañada del informe de Contraloría General de la República, ¿no es cierto?, se presenta en un plazo que vence, ¿no es cierto?, en agosto del año siguiente a la ejecución, y es remitida por el presidente de la República. Quien ejecuta el gasto envía la cuenta general, es decir, informa al Parlamento, ¿no es cierto?, acerca de cómo ha gastado. Si hay una crítica a esta manera, ¿no es cierto?, a esta manera de manejar la cuenta general, ¿no?, esa crítica viene neutralizada porque necesariamente esa cuenta general tiene que estar acompañada de un informe de la Contraloría General de la República. Entra por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, por la mesa de parte de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y se envía por el oficial mayor al presidente de turno, ¿no es cierto?, que puede ser el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, que está a cargo de las sesiones conjuntas, ¿no? Entonces, ahora bien, una vez presentada se deriva inmediatamente a la comisión bicameral, dice el reglamento del Congreso. ¿Qué comisión bicameral? La única comisión bicameral constitucional es la comisión bicameral de presupuesto, ¿no?, que está encargada, ¿no es cierto?, del dictamen de la ley de presupuesto remitida por el Poder Ejecutivo. Y entonces se está entendiendo que se deriva inmediatamente a la comisión bicameral, una comisión bicameral, que se está creando mediante reglamento. Si esto fuera así, si esto se entiende así, estaría bien. Porque si se trata de un informe acerca de cómo se ha gestionado el presupuesto público, ¿no?, cómo se ha manejado el presupuesto público, no puede ser la comisión bicameral de presupuesto que ha dado lugar al debate y aprobación de la ley de presupuesto la misma que
¿no es cierto?, haga la labor de control de la ejecución del gasto. ¿Está bien? Se forma una comisión bicameral de la cuenta general. Pero para eso hay que crear en el reglamento la comisión bicameral de la cuenta general. Cuando en el reglamento del Congreso se habla acerca de la comisión bicameral para la cuenta general, hay que crear pues la comisión bicameral de la cuenta general, que no tendrá rango constitucional, pero sí tendrá rango legal. Y no solamente rango legal, sino rango legal por una norma de naturaleza, ¿no es cierto?, que tiene naturaleza de ley orgánica. No, esto no está creado. Esta comisión bicameral supone la presentación de una iniciativa, ya que no está creada acá, ¿no es cierto?, de una iniciativa por medio de un proyecto de resolución legislativa para modificar, ¿cierto?, el reglamento del Congreso. En la lógica del modelo, ¿no es cierto?, en el reglamento del Congreso debía haber, ¿no es cierto?, una comisión bicameral de presupuesto creada por la vía reglamentaria. Continuemos, por favor. De nuevo. En la siguiente lámina. ¿Cómo se trata este asunto de la Comisión Bicameral de Presupuesto? En sesión convocada especialmente para este fin, para tratar la cuenta general, el Contralor General de la República informa a la Comisión Bicameral, esta que ya hemos hablado, ¿no?, sobre la auditoría realizada a la Cuenta General de la República y contesta las preguntas o absuelve dudas que le formulen los senadores y diputados. La Cuenta General de la República ha ingresado por la Cámara de Diputados, ha sido elevada al Senado, ha sido elevada al presidente llamado del Congreso, ¿no? Y este presidente del Congreso lo que hace es convocar a una sesión, ¿cierto?, ¿no?, informar de que hay este pedido. Inmediatamente enterado él lo envía a la Comisión Bicameral de la Cuenta General. Allí, en la Comisión Bicameral de la Cuenta General, allí es que se presenta el Contralor General de la República para sustentar el informe que acompaña a la Cuenta General. Y ahí, evidentemente, en esa Comisión Bicameral, ¿no?, de la Cuenta General se dará un debate y los congresistas se formarán una opinión de cómo se ha realizado el gasto, es decir, cómo se han realizado gestiones a partir de la aplicación de la ley de presupuesto. La siguiente lámina, por favor. Esta comisión bicameral, ¿no?, de la Cuenta General de la República tiene un procedimiento de aprobación. Ese procedimiento de aprobación es el procedimiento, dice el reglamento, ¿no es cierto?, que tienen todas las comisiones, ¿no? O sea, vamos a evaluar, etcétera, etcétera, y sale un dictamen. Este dictamen se eleva al Congreso, ¿no? Entonces, el presidente del Congreso convoca a sesión a los senadores y diputados, ¿no?, según las reglas establecidas en el presente reglamento. Así dice la norma, ¿no? ¿Quién establece las reglas para sesiones, ¿no es cierto?, conjuntas? Las establece, ¿no?, el Consejo la Junta de Portavoces, ¿no?, que pertenece al órgano que está en este momento, ¿cierto?, presidiendo estas juntas, estas reuniones del Congreso, ¿no? Entonces, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, si es que está diputados, o la Junta de Portavoces del Senado, establece cuáles son las reglas. Ahora, básicamente las reglas son las siguientes, ¿no? El dictamen emitido por esta comisión bicameral, que todavía es una comisión bicameral que no tiene un sustento normativo, ¿no?, pero creemos que debe tenerlo, ¿no?, es realizada por el presidente de esta comisión bicameral. Y ahí se procede inmediatamente al debate, ¿no? Ahora, acá dice, ¿no?,
que en ese debate intervienen los miembros de los grupos, los voceros de los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces dice, a fin de fijar posición, así dice la norma, ¿no? A fin de fijar posición. La pregunta es, si estamos en una sesión plenaria, ¿por qué solamente tienen que intervenir los voceros de los grupos parlamentarios? Se trata de un debate de cómo se ha manejado el presupuesto. En esta norma se dice que solamente intervienen los voceros de los grupos parlamentarios. Parece ser, y esto es en vía de entendimiento del texto, no de las intenciones, sino en vía del entendimiento del texto, el debate acerca de cómo se ha realizado cómo se ha aplicado la ley de presupuesto, ¿no? Es una cuestión de carácter político y por lo tanto el debate no tiene por qué ampliarse demasiado y bastaría con que los voceros fijen su posición y listo, después vamos al voto. Según lo que dice también en esa misma disposición reglamentaria, es que el Congreso debe pronunciarse, ¿no es cierto?, en un plazo que vence el 30 de noviembre. Si el proyecto de ley de aprobación de la cuenta general, tiene que ingresar hasta octubre, entonces hay un mes, ¿no es cierto?, hasta el 30 de noviembre para poder debatirla, tanto en comisiones como en el Pleno. Porque en el Pleno van a hablar solamente los voceros de los grupos parlamentarios. Sigue diciendo la norma, si el Congreso no se pronuncia en el plazo señalado, el dictamen de la Comisión Bicameral se remite al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días, ¿no es cierto?, calendario siguiente para que lo promulgue por decreto legislativo. El plazo para la promulgación por el Poder Ejecutivo es dentro de los 15 días, ¿no es cierto?, calendario siguiente se ha recibido el dictamen. Si el Congreso aprueba el dictamen, ¿no es cierto?, de manera negativa, ¿no es cierto?, de manera negativa, ¿no es cierto?, entonces sencillamente se comunica dicho acuerdo al presidente de la República. No ha sido aprobado el proyecto de ley de la cuenta general. Si se aprueba el proyecto de la cuenta general, ¿cómo se formaliza esa aprobación? Ha ingresado un proyecto de ley para aprobar la cuenta general. Sea correcto. Se hay que promulgar el Poder Legislativo, porque esto es un acto de control político. Un acto de control político que se formaliza mediante una ley. No sería posible que el presidente de la República, ¿no es cierto?, promulgara, ¿no es cierto?, una ley en la cual se dice que se aprueba la cuenta general de la República, ¿no es cierto?, que él ha aplicado. Y allí entramos en una especie de contradicción, porque si no se aprueba, se envía al Poder Ejecutivo para que lo promulgue. ¿Es contradictorio esto o no es contradictorio? Si el Parlamento no lo aprueba, ¿no es cierto?, le dice al Poder Ejecutivo, te lo devuelvo, sencillamente, si tú quieres promulgarlo mediante el decreto legislativo, es tu responsabilidad, yo me eximo de responsabilidad, ¿cierto?, y de pronunciamiento sobre la cuenta general. Pero en el caso en el cual se apruebe la cuenta general, ¿cierto?, el Parlamento tiene que hacerse responsable de esa aprobación y por lo tanto, ¿no es cierto?, no siendo quien debe promulgar el que ha ejecutado la acción presupuestal, ¿no es cierto?, es el Parlamento el que debe promulgar esa ley. De eso no se dice nada. O sea que aquí el procedimiento ojea al final, ¿no? Aunque hay algunos detalles ahí que podrían adicionarse, pero bueno, ojea al final. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? La siguiente, sí. La autorización de empréstitos, ¿no? La autorización de empréstitos. Esta atribución que tiene el Congreso, ¿no?, es una atribución que alcanza no solamente a la autorización de empréstitos, sino también a las habilitaciones de partidas, a las transferencias de partidas, etcétera.
Podríamos pasar a la siguiente lámina. El tema es que el procedimiento es el mismo, básicamente, para su aprobación, ¿no es cierto? Es el mismo que se utiliza para el presupuesto general de la República, ¿no? Un debate después de haber sido objeto de opinión por la comisión, o sea, de dictamen, el debate en el pleno, ¿no es cierto?, se realiza después de 7 días, calendarios de haber sido publicado. No es necesario para este caso la conformidad sobre el dictamen del ministro de Economía, ¿no es cierto? Y su aprobación requiere del voto por separado de la mitad más uno de los miembros presentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado por separado. Aquí, digamos, se presentan las mismas características y los mismos las mismas limitaciones, ¿no?, que referidas al asunto presupuestal, porque es un procedimiento, ¿no?, que básicamente se adecúa, ¿no?, al procedimiento de aprobación del presupuesto. Continuemos. La próxima lámina, por favor, Delia. Fíjense, este tema del ejercicio del derecho de amnistía es un tema que, dado como atribución al Congreso, ¿no? El Congreso puede amnistiar. La siguiente lámina, Delia, por favor. El Congreso debe amnistiar, ¿no? Entonces, claro, si entendemos que la amnistía es la extinción de la pena, no quita el delito, ¿eh? O sea, la pena, ¿no? Entonces, es un asunto de carácter personal, en primer lugar. O sea, yo no puedo amnistiar, ¿no?, sino a determinadas personas. Y cuando digo esto es una amnistía general, lo que estoy diciendo es que esa generalidad se refiere solamente a aquellos que están siendo objeto de la amnistía por determinado tipo de razones. Es un asunto de carácter más bien personal, ¿no? Desde luego que no se puede amnistiar a una persona que tenga una sentencia, que no tenga una sentencia definitiva, ¿no? Es extraño este asunto en cuanto al procedimiento, porque si se presenta una ley de amnistía, entra por la Cámara de Diputados, va hasta la oficialía mayor la deriva ante el presidente de la Cámara que esté de turno, ¿no?, para las reuniones conjuntas de diputados y senadores, ¿no?, de Congreso. Y ¿qué hace el presidente? ¿Qué hace quien preside, ¿no es cierto?, estas reuniones de Congreso, ¿no? ¿Cómo hace? O sea, esto tiene que tener dictamen, pero hay una comisión bicameral del presupuesto y supongamos que se ha creado una comisión bicameral de la cuenta general. ¿Cuál es la comisión bicameral para la amnistía? Entonces sometámoslo al proceso, ¿no es cierto?, a un procedimiento de carácter sucesivo, que pase por la Cámara de Diputados y que pase por el Senado, que es lo que han hecho los reglamentos, ¿no? Los reglamentos no han dicho nada al respecto, pero a lo que me refiero es que este criterio, si no está acá, entonces lo pasamos digamos, a un procedimiento sucesivo. La pregunta es esta, ¿no? ¿Puede adoptarse un procedimiento sucesivo para la ley de amnistía o no? Porque ni la Cámara de Diputados ni el Senado tienen atribución para dar una ley de amnistía. Es el Congreso el que tiene atribución para la ley de amnistía. Yo lo llamo sesiones conjuntas, ¿no? Pero es el Congreso el que tiene atribución para eso. No hay comisión bicameral para dictaminar este proyecto. Se entenderá entonces que una ley de amnistía no necesita una comisión, o sea, pasar por comisiones, sino que va de frente al Pleno. Se podría también, estamos hablando del procedimiento, ¿no es cierto?, se podría también entender de que si no existe posibilidad de una comisión bicameral para el caso de la amnistía, ¿no?,
se entendería que esto debía ser solucionado por medio de una comisión de conferencia. Estoy planteando posibilidades. El desarrollo del procedimiento para el otorgamiento de amnistía no existe ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, ni en el reglamento del Senado, ni en el reglamento del Congreso. Queda descartado el procedimiento bicameral porque la Cámara de Diputados y el Senado no tienen atribución para dar una ley de amnistía. En el Congreso. ¿Puede el Congreso determinar, ¿cierto?, que esta ley de amnistía no necesita o no debe pasar por comisiones? ¿En razón de qué criterio? Porque el artículo 105 de la Constitución dice que las excepciones a la obligatoriedad de paso por comisiones de dictamen tienen que ser señaladas en el reglamento del Congreso. Y no están en el reglamento del Congreso. Se podría entender de que la ley de amnistía, en el caso de la ley de amnistía, una comisión o una sesión, ¿no es cierto?, de representantes de ambas cámaras pueda sustituir a una comisión formalmente establecida o a una comisión bicameral. Me refiero a la comisión de conferencia. Esos son interrogantes que tienen que haber sido resueltos y que no están en las disposiciones constitucionales ni legales, ¿no es cierto?, referidos a la dación de la ley de amnistía. Siguiente lámina, por favor. Aquí estamos ante un vacío que no es un vacío único, porque como vamos a ver, este vacío también se presenta respecto de la dación de la ley, de una propuesta de ley de demarcación territorial. Podemos seguir la siguiente lámina, querida Delia. Ustedes saben que en el artículo 102 de la Constitución se dice que el Parlamento aprueba la demarcación territorial que le propone el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo es el titular de la iniciativa legislativa para modificar la demarcación territorial, es decir, crear una nueva provincia, crear un nuevo distrito, ¿cierto?, crear centros poblados, etcétera. Bueno, llega el proyecto de ley, entra a la Cámara de Diputados, va al Senado, el Senado se lo da al presidente de turno para las sesiones del Congreso, y sencilla y únicamente el presidente dice, bueno, ¿a qué comisión la mando? La mandaré primero a una comisión de la Cámara de Diputados y después del Senado. Pero sucede que con el mismo argumento que se dio para la amnistía, la Cámara de Diputados y el Senado no tienen competencia para aprobar normas de demarcación territorial. Al que se atribuye competencias es al Congreso. Y el Congreso, ¿no es cierto?, es una reunión de diputados y senadores. Esa reunión de diputados y senadores, ¿no es cierto?, se pronuncia sobre una comisión, sobre la propuesta, sobre un dictamen de una comisión. No existe una comisión bicameral para asuntos relacionados con la demarcación territorial. Delia, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? No existe. Y si no existe, ¿no es cierto?, llegamos a la siguiente, ¿no? Y si no existe una comisión bicameral, ¿quién se va a pronunciar? Aquí podríamos imaginarnos, ¿no es cierto?, más soluciones que también serían posibles para el caso de la amnistía. ¿Se puede crear una comisión bicameral ad hoc? Si se puede crear una comisión bicameral ad hoc para la demarcación territorial, sencilla y únicamente, ¿no es cierto?, ya no habría necesidad de utilizar la conferencia. Esa comisión bicameral ad hoc, ¿no es cierto?, tendría que desaparecer inmediatamente haya cumplido con su cometido. No se pueden para estos casos, ¿cierto?, tener comisiones permanentes. Tendría que ser para el caso específico, porque una ley de amnistía se puede dar cada año, o no se puede dar nunca, o se puede dar cada 3 años, y entonces no vas a tener una comisión ahí con gente que no tiene para qué trabajar, o sea, no tiene finalidad en su trabajo.
Lo mismo sucede con demarcación territorial. Y lo mismo podría aplicarse, ¿no es cierto?, a esta norma, y lo mismo podría aplicarse a esta norma, ¿no?, que tiene que ver con la cuenta general. Ahí se ha creado una comisión bicameral, pero si se va a ver una vez al año, y se va a ver solamente por un mes o 2 meses, esa comisión bicameral tendría que tener un carácter permanente o tendría que ser creada específicamente para ese caso. Nada de esto se dice en los reglamentos. En este momento, ¿no es cierto?, existe una imposibilidad jurídica, aunque con la política se hace cualquier cosa, ¿no? Una imposibilidad jurídica de dictaminar y de aprobar leyes de demarcación territorial, leyes de amnistía y leyes de la ley de la cuenta general por ausencia de un órgano que pueda dictaminar. Salvo que, ¿cierto?, también como una posibilidad se diga que en estos casos, con lo cual no estaría yo de acuerdo, pero estoy pensando como una posibilidad, se diga que en estos casos no hay necesidad de paso por comisiones, sino que todos estos proyectos van directamente al Pleno del Congreso. Estamos, ¿no es cierto?, aquí en un vacío en el cual los procedimientos que legitimarían la aprobación no están claros. No están claros. Y lo dejamos ahí porque cuando veamos, cuando entremos al tema de del procedimiento en los casos de acusación constitucional, plantearemos también la posibilidad de que estos casos legislativos referidos a esta reunión conjunta de diputados y senadores que se denomina Congreso, ¿no?, tengan también atribución para las acciones de control político, cosa que no se contempla en el artículo 102 de la Constitución, ¿no? ¿Puede darse este caso o no puede darse? Eso también lo debatiremos. Pasemos a la siguiente lámina, querida Delia. Sigamos, a la siguiente. Exacto, sigamos, ¿no? Vamos a iniciar en estos últimos minutos de la... Sigamos con la lámina, por favor, con la otra lámina. Esa. Entonces, gracias. Entremos, o sea, demos por cerrado por ahora, ¿no es cierto?, este debate, esta reflexión sobre la función legislativa, ¿no es cierto?, sobre los procedimientos legislativos en el área, en el área legislativa, y vamos a entrar a los procedimientos en el área de la función de control político. Entonces, aquí tenemos que hacer algunas reflexiones iniciales, ¿no?, en cuanto al control político se refiere. Lo primero que tenemos que decir es que se trata de controles políticos, no son controles jurisdiccionales. En consecuencia, las sanciones o las acciones que se deriven de estos actos de control político son acciones políticas, ¿no?, que no tienen que ver nada con la comisión de delitos. Y si se tuviera allí una idea de que hay un delito, ese es un problema que tiene que resolver el Poder Judicial y por lo tanto hay que correr de traslado. Esta idea de el control político nace del principio de división de poderes, ¿no? El principio de división de poderes, ya no hace falta ni siquiera hablar de Montesquieu, tiene la finalidad de entender de que los poderes no pueden actuar por sí mismos sin ningún control y que por lo tanto entre ellos tiene que haber control. Ya en Estados Unidos se creó pues esta famosa figura de los pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, esa idea de que hay que tener control supone que existen unas relaciones determinadas que tienen consecuencias de carácter político entre los poderes del Estado. Y aquí hay un debate interesante, ¿no?,
que tiene que ver con la constitucionalidad de los poderes del Estado. Porque decimos, existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes, ¿no es cierto?, se diferencian y se controlan, pero también cooperan entre ellos. Dadas las funciones de ciertos organismos constitucionales autónomos, habría que reflexionar si se puede realizar funciones de control político que esté fuera, ¿cierto?, que esté fuera de esta relación entre los poderes clásicos, ¿no? Entre los poderes clásicos. Vamos a suponer lo siguiente. El poder legislativo da una ley y se produce una acción y se genera una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional puede declarar constitucional o inconstitucional una norma, está diciéndole a un poder del Estado que ha actuado o no ha actuado bien. Si puede este órgano constitucional autónomo, ¿cierto?, decirle eso a un poder como el legislativo, eso querría decir que el Tribunal Constitucional, por lo menos en los aspectos constitucionales, tiene un poder análogo al del Parlamento. Y si tiene un poder análogo ante el Parlamento, ¿cierto?, y puede someter al Parlamento en el sentido de decirle lo que tiene que hacer, ¿cierto?, o confirmar lo que tiene que hacer, ¿cierto?, entonces podríamos estar hablando de cierto nivel, ¿no?, de empoderamiento de este instituto, ¿no es cierto?, de este órgano, ¿no es cierto?, a la misma altura del poder legislativo. Yo puedo decir que voy a nombrar, que el Parlamento nombra al defensor del pueblo. Sí, pero ¿para qué lo nombra el defensor del pueblo? Para defender los derechos ciudadanos, dicho así de manera muy general. Puede oponerse al Parlamento y puede oponerse al Poder Ejecutivo en cuanto al ejercicio de sus funciones, sí puede. El Banco Central de Reserva en aspectos económicos puede llamar la atención al Poder Ejecutivo y decirle, señor, mala aplicación. Esto es una política que no favorece la estabilidad económica. Y puede decir al Parlamento, esto está mal. De hecho, un organismo constitucional, no, un organismo autónomo, pero que no es constitucional, que es el Tribunal Fiscal, le ha dicho al Parlamento, ¿saben qué? Tú no puedes estar dando leyes, que más allá no puede ir, es verdad. Pero en el caso del defensor del pueblo, sí. Agarre, esto está mal. Puede exigirle al Parlamento, ¿cierto?, reconsiderar lo que está haciendo. Lo mismo lo puede hacer el presidente del Banco Central de Reserva, etc. Y estos organismos constitucionales autónomos, ¿no?, respecto del Parlamento, ¿no?, pueden actuar, ¿no?, imputándole al Parlamento actos que son, ¿no es cierto?, nocivos para la vida social, para la vía jurídica, para la vía política, etcétera, etcétera. Pues, ¿y el Parlamento cómo se defiende de ello? Entonces, los controles políticos, ¿no?, los controles políticos se van dando no solamente respecto del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, o del Poder Judicial, porque a los miembros del Poder Judicial se les puede denunciar constitucionalmente y quien denuncia puede ser un parlamentario, ¿no? O sea, el parlamentario procesa, el Parlamento procesa ese pedido de acusación constitucional, ¿no? Las acciones de control no son solamente acciones entre poderes, ¿no?, sino acciones también de interrelación de los poderes con los organismos constitucionales autónomos. Tradicionalmente el Parlamento, ¿no?, en toda parte del mundo, ¿no?, tiene acciones de control sobre el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y entonces, por ahí interpela, por ahí cita preguntas. Qué interesante es ver la estación de preguntas en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, ¿no? Una dinámica totalmente distinta a la que hemos planteado nosotros. Puede formar comisiones investigadoras y
si el Poder Ejecutivo plantea una cuestión de confianza, el Parlamento puede decirle si no te doy la confianza o si te doy la confianza, ¿no? Dentro de determinadas reglas de juego de interrelación. Puede decirse que la Cámara de Diputados ejerce control político sobre el Poder Ejecutivo, sí. Mejor dicho, es una programación que está en el artículo 102b de la Constitución. Esas son las reglas, ¿no? Tú quieres controlar al Poder Ejecutivo como Parlamento, ya la Cámara de Diputados te va a hacer ese control sobre el presidente del Consejo de Ministros y sobre los ministros. Incluso las comisiones investigadoras, que solamente las puede tener el Poder la Cámara de Diputados y no el Senado, esas comisiones investigadoras pueden versar sobre asuntos de interés público que involucren, ¿no es cierto?, a ministros o al Consejo de Ministros en su conjunto. Correcto. Y así eso se ve normalmente como acciones de control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo. En el caso del Senado, no se habla de control político en los reglamentos, se habla algo así como casos específicos, casos especiales, regulaciones especiales. Para ellos también, ¿no es cierto?, está considerado el control político. Vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Puede remover el Parlamento al defensor del pueblo? Sí. ¿Puede remover al Contralor General? También. ¿Puede remover al presidente del Banco Central de Reserva y a los directores del Banco Central de Reserva? También. ¿Puede remover a los miembros del Consejo de la Magistratura? De la Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Puede removerlo? Sí. ¿Y por qué puede removerlo? Porque lo dice la norma. No, pues ese es un argumento pueril, ¿no? Tiene esa atribución ya. Pero ¿por qué causal lo removería? Remover a estos altos funcionarios de los organismos constitucionales autónomos supone criterios políticos. Porque por algo, políticamente los ha elegido, políticamente los ha ratificado. Entonces, que no se diga que el Senado no tiene función de control político y que sí la tiene la Cámara de Diputados. Sí tiene control político. Defenestrar al presidente del Banco Central de Reserva implica no solamente un acto de buscar la causalidad de esto, sino además una decisión política respecto a lo que está haciendo ese señor allí en la jefatura o en la dirección del Banco Central de Reserva. El Senado ¿tiene actos de control político sobre el Poder Ejecutivo? Sí los tiene. Por ejemplo, el presidente de la República no puede salir del país sin autorización del Senado. No puede. ¿Es un control o no es un control? Cuando se discutía, la señora no debe ir por la señora, la expresidenta, ¿cierto? La señora no debe ir. Sí debe ir. Vamos a la votación. Es un acto de control político. ¿Puede el Senado pronunciarse sobre los actos legislativos del presidente de la República? Sí puede. Si el presidente de la República ha dado un decreto de urgencia, ha dado decretos legislativos, ha autorizado la prórroga del estado de sitio, por ejemplo, sin participación del Parlamento, o sea, ¿esos son actos de control político o no son actos de control político? Sí. Son tan actos de control político que en el caso de que el presidente de la República salga sin permiso o regrese fuera del tiempo determinado es una causal de vacancia presidencial. Entonces, que no se diga que el Senado no ejerce funciones de control político y del más alto nivel. Estas funciones de control político que son exclusivas y excluyentes de cada Cámara, no son exclusivas y excluyentes de cada Cámara cuando se trata de la acusación constitucional, que es un acto por naturaleza de control político. La acusación constitucional tiene un tratamiento sucesivo. Empieza en la Cámara de Diputados y termina en el Senado. Lo que quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que cuando nos aboquemos a los trámites, al procedimiento parlamentario en cada de uno de estos casos, no nos vamos a circunscribir a los actos de control político propios de la Cámara de Diputados, sino que vamos a también a meternos, ¿no es cierto?, dentro de los actos de control político del Senado. Hay funciones de control político
del Congreso, ¿no es cierto?, esta reunión conjunta de diputados y de senadores, sí, desde mi punto de vista. No están estipulados en la Constitución, no están estipulados en la Constitución. La vacancia presidencial debe ser tratada en una instancia congresal o debe ser tratada primero en la Cámara de Diputados o después en el Senado. Según los reglamentos, en la Cámara de Diputados primero y después en el Senado. Es un acto institucional del Parlamento, ¿no es cierto?, que en muchos casos requiere de una acción rápida, de una reacción rápida sobre un tema, ¿no es cierto?, de control político del Parlamento sobre el presidente de la República. Y muchas veces de una decisión no contemplada en la legislación, pero respecto de la cual el Parlamento tiene que actuar necesariamente. Eso lo hace el Congreso, o lo hace la Cámara de Diputados, o lo hace el Senado. En un procedimiento secuencial. Esos son, digamos, los temas generales dentro de los cuales se mueve, ¿no es cierto?, el procedimiento adecuado. Porque si tú no tienes no tienes determinado el órgano competente, no puedes establecer el procedimiento. Esa idea de que puede haber funcionalidad sin órgano, ¿no es cierto?, es una idea que está bien para elucubración filosófica, sociológica, etcétera. Sería muy extraño concebir una serie de funciones en un órgano determinado y sin responsables de esos órganos, que son a su vez responsables de esas funciones. Bueno, en este ámbito vamos a entrar a partir de la siguiente reunión, ¿no es cierto?, en los procedimientos de control político. Y ahí nos quedamos por esta noche. ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer, algún comentario? Buenas noches, profesor. Una consulta. ¿La Cámara de Senadores puede rechazar los proyectos que vienen de la Cámara de Diputados o solo los observa y los devuelve? No. En ningún caso, ni en la Constitución ni en el reglamento, existe en este modelo bicameral la posibilidad de que el Senado devuelva. El Senado modifica, el Senado aprueba con modificaciones o sin modificaciones, ¿cierto?, o rechaza la propuesta y con eso se va al archivo. No hay otra posibilidad. La devolución a la Cámara de Diputados no está contemplada en la tradición constitucional peruana. El tema ahí es que cuando los dos tenían derecho a iniciativa, es decir, la Cámara de Diputados podía presentar un proyecto de ley y el Senado también podía presentar un proyecto de ley, la Cámara de Origen enviaba eso a la Cámara Revisora, ¿es cierto? La Cámara Revisora podía hacer lo que quisiera con el proyecto, ¿no? Y la Cámara de Origen podía insistir en su iniciativa, pero para insistir en su iniciativa, en lo que había remitido a la Cámara Revisora, la Cámara de Origen tenía que obtener una votación calificada alta. Si obtenía esa votación calificada alta, ¿no es cierto?, se quedaba aprobada la iniciativa que había enviado en la Cámara de Diputados. Lo mismo pasaba en el Senado, ¿no? Si el Senado obtenía una votación calificada alta respecto de las observaciones que le había hecho la Cámara de Diputados, habiendo obtenido esa calificación alta, esa votación alta, quedaba consagrada la versión textual de la norma enviada por el Senado. No había retorno, En ningún caso ha habido retorno. Doctor, el señor Incio dice, ¿en qué circunstancias lo puede rechazar? El Congreso, la Cámara de Diputados puede rechazar la Cámara de Senadores puede rechazar una Cámara de Diputados por el criterio que ella crea conveniente. Puede tener criterios de carácter técnico. Puede decir
que la norma no se adecúa a la legislación vigente. Puede decir que la norma establece una serie de interferencias que no son aceptables, dadas las otras normas a las cuales modifica o pretende modificar. Puede decir que no va a aceptar la propuesta porque no está de acuerdo de base con ella, y con esto se va al archivo. Eso depende de los criterios técnicos o políticos que esgriman los senadores en su momento. Pero no hay limitación para eso. Ahorita, como están las normas, no hay limitación para eso. Usted, perdón, un momentito, Delia. Sí, Usted sí, podría decirme, sí, pero hay una disposición en la Cámara de Diputados que es complementaria a una disposición del Senado, del reglamento del Senado, que dice que si un proyecto no es visto en un año, entonces el proyecto queda aprobado. Esa disposición, evidentemente es una disposición que puede ser considerada inconstitucional, porque para que un proyecto sea aprobado, dice claramente el artículo 102 de la Constitución, que y 102A y 102B, que tiene que haber revisión por el Senado. Y por una norma reglamentaria no se puede decir que el Senado ya no revisa en un caso determinado. No se puede. Una norma de carácter, de rango legal, aunque sea una norma de desarrollo constitucional, de desarrollo, no de reforma, de desarrollo constitucional, no puede variar la Constitución. Si queremos hacer lo que nos da la gana, ponemos lo que nos da la gana, eso sí, eso sí. Pero aquí hay un criterio fundamental que dice: ninguna norma debe contradecir la Constitución. Sí, dígame, Delia. Doctor, Felipa dice, frente a las atribuciones que tendrán los senadores, ¿quién evaluará a ellos? No hay posibilidad de plantear una cosa así. Y no hay una posibilidad de plantear una cosa así porque, en primer lugar, la norma constitucional a este respecto dice que los congresistas, en general senadores y diputados, no están sujetos, ¿no es cierto?, a sanción ni por las opiniones que dan, ni por los votos que emiten. No hay forma. Lo que sucede, Felipa, es que el Congreso no es un órgano individual, sino que sus decisiones son corporativas. Y no existe en la legislación penal, ¿cierto?, delito corporativo, ¿no? Entonces, si hay una acusación contra los diputados, ¿no es cierto?, esa acusación tendría, ¿cierto? Y eso es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Y como está esta disposición constitucional que ningún congresista puede ser procesado y juzgado por las opiniones que da y por las votaciones que hace en el ejercicio de sus funciones, es casi imposible. Él no puede ser objeto de control, mejor dicho, el Congreso no puede ser objeto de control de actos corporativos. ¿Alguien me está hablando del artículo 105 de la Constitución? Sí, doctor, el señor Mario. Dice, ¿no? El artículo 105 de la Constitución establece... Uy, ¿se borró? Ah, no, un ratito. La Constitución establece que, vencido el plazo para su revisión en el Senado, el presidente del Congreso remite al presidente de la República la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados. Eso dice en el artículo 105 del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, en el artículo 105. Sí, pues, repite, pero ese artículo, desde mi punto de vista, es inconstitucional, ¿no? El señor Chevasco se ha referido a él como un acto, el señor Chevasco, lo digo con todo respeto, ¿eh? Todo respeto. El señor Chevasco se ha referido a ese artículo como una especie de
silencio positivo legislativo. El silencio positivo legislativo solamente puede darse dentro de la norma, no fuera de la norma. Y si la disposición constitucional dice hay revisión por el Senado, no está diciendo que esa revisión es cuando se puede, cuando no se puede, y si el plazo, y si no se pasa el plazo. No, tiene que haber revisión por el Senado. El principio jurídico de no se puede distinguir donde la ley no distingue, aquí se aplica con toda claridad. Perdón. Es el artículo 105 de la Constitución, me dice usted. A ver, déjeme ver un ratito, ¿ya? Déjeme ver un ratito. En el artículo 105 de la Constitución se dice lo siguiente: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. No tiene nada que ver con lo que usted me está diciendo. Usted me está hablando del silencio, lo que el señor Chevasco llama silencio positivo parlamentario. Que si un proyecto enviado, pero mejor dicho, que si un expediente enviado de la Cámara de Diputados al Senado no es aprobado en un año, como dice la norma reglamentaria, me parece que es el 105 del reglamento del Senado, ¿no? Eso hace que la propuesta enviada por diputados sea consagrada como ley y por lo tanto sea enviada al presidente de la República. Eso a mí me parece un despropósito. No se puede establecer una excepción respecto de una norma constitucional por la vía de una norma, ¿no es cierto?, de rango legal. No se puede, salvo autorización propia de la Constitución. La Constitución no ha autorizado nada. ¿Hay alguna otra pregunta, Delia? No, doctor. Bueno, estas son los tipos de sesiones que me parecen de lo más interesantes. Desde el principio hemos tenido un intercambio de opiniones al respecto. Yo, en lo que a mí respecta, utilizo los argumentos mejores que están a mi alcance, sin dejar de tener en cuenta los argumentos que me contraponen, pero de eso se trata, ¿no? O sea, yo en un diálogo defiendo una posición hasta donde me convencen de que mi posición está mal, ¿no? Y yo sí estoy dispuesto a cambiar de posición en algunos respectos, ¿no es cierto?, si es que me convencen de que hay mejores argumentos a ese respecto. No hay ningún problema. Muy bien, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo el próximo martes, ¿no? El próximo martes. No se olviden de los trabajos, ¿ah? No se olviden de los trabajos. Alguien ha puesto algo en el chat. Doctor. Acaba de salirme algo en el chat que no he logrado. El señor Mario dice otra vez: la reforma de la Constitución que establece la bicameralidad, que es el amparo que se ha elaborado los reglamentos, lo establece la ley 31988. Claro, yo entiendo la pregunta como la siguiente, ¿no? O sea, la 31988 ha establecido, digamos, que el Parlamento tiene una organización bicameral y que debe dejarse de lado la organización unicameral, perdón. Sí, eso es lo que estamos entendiendo, ¿no es cierto?, a partir de la dación de la ley 31988. Si en la pregunta se quiere decir que asuntos que no están debatidos, porque la 31988 tiene una disposición muy discutible sobre su puesta en vigencia, eso es cierto. Eso es cierto. La disposición que pone en vigencia la 31988 es harto debatible. Y también quieren decirme que la 31988 ampara la dación de los reglamentos. Eso no es cierto. Porque la disposición que ampara los reglamentos es una modificación de la 31988, que es la 32135. La ley que autoriza de manera excepcional a este Parlamento a dar los reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Autoriza de manera excepcional, ¿no? Entonces, ahí también hay un debate, por dos razones. La primera es porque
Estaba vigente la 31988 cuando se dio esta norma, la 32135, y la otra es, ¿puede una norma de este carácter dejar sin efectos, por lo menos temporales, a otra norma, que esta es una norma de carácter transitorio, ¿no? Puede dejar sin efecto una norma de carácter estable, que es el artículo 94 de la Constitución, donde se dice que los reglamentos son elaborados y dados por cada Cámara? Entonces, esas son preguntas que yo dejo planteadas, ¿no? Y que pertenecen más bien a otro tipo de curso, que es el tipo de curso de organización del Parlamento, donde se ve si la organización puede darse o no puede darse en razón de la vigencia de la norma, y si los reglamentos pueden o no pueden darse por el órgano del órgano que ahora tiene la organización unicameral del Congreso, ¿no? Pero esos son temas un poco aledaños, pero tienen implicancias en la acción de los procedimientos, etcétera. Sí tienen una implicancia, no directa, pero la tienen. Si no hay otras preguntas, nos despedimos hasta el martes